etcétera, para que atiendan ese tipo de pacientes. ¿Son suficientes las medidas adicionales que hace falta? ¿No debería haber pacientes que se queden sin cama, pero está ocurriendo? Sí, y tenemos que informar absolutamente la verdad. Y la verdad sin ánimo de crear pánico, ni crear conflicto, ni mucho menos. La verdad es que estamos colapsados y la verdad es que no tenemos todo lo que deberíamos tener para atender a toda la cantidad de pacientes que vienen infectados. Pero la realidad grave de esto es que no deberíamos tratar de vencerle a esta enfermedad en los hospitales, porque a los hospitales llegan los pacientes que lamentablemente no hemos podido controlar en el nivel primario. Y la propuesta de la Federación Médica desde que inició esta pandemia fue: debemos controlar en el nivel primario. Costa Rica, por ejemplo, es un país que ha controlado en el nivel primario, atención primaria de prevención, con la activación de los líderes comunitarios, de los vigilantes epidemiológicos comunitarios, que son fundamentales. Ahí se gana la pandemia, ahí se le gana este virus, ahí se evita que nuestra gente vulnerable, la gente de edad que tiene además comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades catastróficas, etcétera, que son los que realmente se enferman gravemente, tengan que ir a los hospitales. Entonces, nosotros decimos, no es cuestión de ir a hospitales porque está colapsado. La gente se ha muerto en las ambulancias, la gente se ha muerto en las carpas de espera y la gente espera desesperadamente afuera de los hospitales para lograr una cama. Esta es la verdad y esto hay que decirlo, y no con afanes políticos, ni de grupos, ni de hacer quedar mal a nadie. ¿Cómo están en cuanto al personal médico, de enfermería, los implementos de bioseguridad, la falta de voluntarios, el temor también en el personal de salud o la falta de camas? Es decir, vemos escenas que son un poco repetidas, las que el país está viendo, pero ya en distintos puntos del país. ¿Cómo está la situación en los hospitales, en los centros de salud? La situación en los hospitales y centros de salud a nivel nacional es, yo diría, problemática, yo diría grave, yo diría que deberíamos tener claridad de que esto es así a nivel nacional. Todas las denuncias, toda la información, todos los reportes de los colegios médicos provinciales es exactamente la misma. Tenemos un colapso a nivel de los hospitales, de los centros médicos, etcétera. Médicos, por ejemplo, que vienen desde Orellana, por decir algo, por ejemplo, desde Orellana con 2 pacientes, buscando una cama aquí en Quito con COVID, porque en Orellana ya no tienen y están saturados. Y hemos tenido que lamentar la muerte de mucha gente, y ya comentaremos de los médicos también. Y es todo un trámite para buscar una cama aquí en Quito, y se demoró alrededor de 1 día y medio en lograr una cama para que pueda ingresar un paciente con COVID, solo por dar un ejemplo. Entonces, hay un colapso en este tema, y ese colapso se da porque lamentablemente no estamos controlando a nuestros pacientes donde debe controlarse, que es en la comunidad. Las pruebas rápidas, ¿cómo han funcionado? Porque resultaron insuficientes, es decir, no se pudo cubrir el pico de la demanda. Primero que importaban 200.000, luego 100.000, luego que poco a poco, luego los escándalos de corrupción con esas mismas pruebas. Si no se hacen las pruebas suficientes, uno, no pueden prevenir los contagios, pero luego tampoco pueden ver la inmunidad de la población, que Quito ya tenía un alto porcentaje de inmunidad, dijeron las autoridades. ¿Qué pasó ahí? Sí, precisamente este tema de controlar a nivel de la comunidad va porque tengamos absolutamente todos los temas de insumos, y especialmente este tema de las pruebas. Y estas pruebas hemos visto que han sufrido una de las cosas más serias y graves que tenemos en el país, y por lo cual la salud pública está en crisis, que es la corrupción. No se ha escapado absolutamente nada de la corrupción. Si hablamos de pruebas, hay corrupción. Si hablamos de insumos, hay corrupción. Si hablamos de mascarillas, hay corrupción. Si hablamos de todos los temas médicos, de gente que está ahí al frente de esta pandemia en este momento, por ejemplo, economistas al frente de hospitales de especialidad como el Baco Ortiz, o un abogado joven al frente de un hospital de especialidad como la Maternidad del Sur. Es decir, gente que no está capacitada, gente que no tiene experticia. Eso también es corrupción. Y al ministro le hemos dicho, rodéese, la Federación Médica está dispuesta a poner el hombro, rodéese de la mejor gente, con experticias, con capacidades, gente buena, gente honesta, gente con principios, digna, solidaria. Rodéese de la mejor gente del Ecuador, de ecuatorianos que sí hay.
de la mejor manera para poder enfrentar esta crisis. En una cadena nacional de radio y televisión, el presidente anunció también medidas adicionales, hizo un llamado. Veamos. ¿Cómo es posible que en los primeros 15 días de junio se hayan reportado 1.200 fiestas a nivel nacional, que tuvieron que ser suspendidas por la Policía Nacional? 57.000 conductores de motos y vehículos han sido sancionados por infringir la prohibición de circulación y 106.000 ciudadanos por violar el toque de queda. Y peor aún, 8.000 lo han hecho nuevamente, 8.000 infractores reincidentes. La pandemia no termina con el cambio de color de semáforo en las ciudades. Ahora, como nunca, la responsabilidad es más grande, es mucho más grande. En el caso de Quito, tomaremos 3 acciones concretas. Primero, más controles en la circulación en 4 zonas: Centro Histórico, Panecillo, Chiribulo y la Ecuatoriana. Segundo, mejor y mayor control a las ventas informales. Y tercero, incremento de la capacidad de atención en salud. Después de más de 3 meses de encierro, de confinamiento, la gente cree que lo peor ya pasó. Pero ayer escuchábamos a la OMS decir lo peor todavía está por venir. Que no haya un brote como el que ocurrió en Guayas, en Guayaquil, dependerá del cuidado que tenga en estos días la ciudadanía también. Absolutamente claro. Nosotros habíamos dicho que no es buena idea pasar del semáforo rojo al amarillo ya hace más o menos un mes. Les dijimos no en base a algo que se nos sale de no sé dónde, dijimos en base a evidencia médica, a evidencia científica, académica. Les dijimos que no era una buena idea, que deberíamos estar viendo las cifras y que las cifras deberían transparentarse, que había incoherencias en las cifras, inconsistencias, que había cosas que no estábamos de acuerdo para poder tomar las mejores decisiones respecto al cambio de semaforización, del aislamiento, al distanciamiento, etcétera. Y seguimos pensando que no es buena idea abrir, por ejemplo, las playas. ¿Quiénes van a ir a las playas? La gente de la sierra, de Quito, por ejemplo. ¿Sabemos quiénes están contaminados? No, porque no tenemos las suficientes pruebas, no hemos hecho el trabajo comunitario que se está pretendiendo ahora hacer. Entonces no es una buena idea las que están planteando de abrir de esta forma, liberar las cosas, y que en la playa va a haber unos semáforos y que va a haber unos parlantes para decirle a la gente no se junte. Si lo que uno quiere en la playa es juntarse. Ahora, pero no solamente pasaron amarillo, sino que la ministra de Gobierno ha advertido que no van a volver al semáforo rojo, que no se va a ampliar el toque de queda, más bien es un amarillo que empieza a ser casi verde. ¿Por qué? Que la economía ya no resiste, que ya se han perdido 200.000 empleos, que estamos atravesando otro problema y la gente tiene que comer, más bien trabajar para poder comer ese día. Pero entonces, ¿qué les advirtieron desde el campo de la salud? No es controlable, no es manejable la crisis así, con la gente saliendo más, las reuniones de hasta 25 personas que van a autorizar. No va a ser controlable, Steffi, este tema de esa manera que están proponiendo. Tiene que haber una corresponsabilidad. Todo el Ecuador tiene que estar, una corresponsabilidad civil. Y tiene que implementarse este tema que estamos hablando de la activación comunitaria, de los líderes comunitarios, del vigilante epidemiológico comunitario, darle las herramientas para que esta gente pueda trabajar. Y vuelvo a repetir, una lucha, pero a muerte, en realidad a muerte contra la corrupción, porque lo que hemos dado la vida en esto somos los médicos y el personal de salud, enfermeras, auxiliares, odontólogos. Esas personas hemos dado la vida aquí. Y entonces debería haber un poco de respeto respecto a ese tipo de cosas, porque los médicos ecuatorianos seguiremos adelante y seguiremos luchando por nuestra gente, por la vida y por el bien común. Pero cuando usted me dice, doctor, que le presentaron evidencia a las autoridades, evidencia médica, científica, de por qué no era un momento de ir aliviando esas restricciones, de que las cifras no les cuadraban, ¿qué es lo que no les cuadran? ¿Cuál es la evidencia para decir todavía tenemos que aguantar cuando han pasado ya más de 100 días? Sí, exactamente. Precisamente por eso, por ejemplo, el viceministro de Gobernanza dijo, vamos a modernizar el tema para tener mejores cifras, para poder hacer los análisis y todo. Pero si no tenemos las pruebas, y las pruebas están con signos de corrupción, si esta pandemia lo que ha provocado es una pandemia de corrupción, no tenemos pruebas para hacer todo lo que se tiene que hacer a nivel del primer nivel en la atención primaria, no tenemos la posibilidad de tener un diagnóstico cierto de quiénes están contaminados, dónde están contaminados, cuáles son los sitios de mayor contaminación.
Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones de estas que están diciendo? No lo pueden hacer. Y los médicos estamos diciendo, esperamos que mejoren este tipo de situaciones para poder tomar decisiones claras y correctas. El presidente de la Federación Médica, Santiago Carrasco, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7:40. Pausa, volvemos. No se vayan.